Vamos a orar y colocar este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, soberano Padre, porque tú eres, Señor, quien coloca el querer como el hacer, Señor, en cada uno de nosotros, en cada una de los corazones, de los pensamientos del hombre, Señor. Y gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar para conocerte a ti, Señor, para poder amarte, Señor, cada vez más, para poder obedecerte, Señor, y para cumplir, Señor, con lo que tú has demandado, Señor, a nosotros como tus hijos. Te damos muchas gracias. Bendice esta palabra, Señor, que va hoy a exponer, Señor, que esté dentro de tu voluntad, Señor, y que lo que se diga, Señor, venga directamente, Señor, de tu corazón, no de una emoción ni de un razonamiento, Señor, sino que venga de parte de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, continuamos hoy con nuestro estudio de Job. Yo les hago una pregunta antes de leer este estudio, y es, no sé si ustedes han visto las películas que a veces se forman esos en los lagos. Cuando están en invierno se forma una capa de hielo, ¿cierto? Y la gente coge, digamos, esa oportunidad para poder patinar, ¿no? Y hacen muñecos de nieve y bueno, la pasan muy chévere. Y eso lo hacen en diferentes países, pues, donde tienen estas estaciones, ¿sí? Pero después de que llega la otra estación, ¿cierto? O que ya está pasando el invierno, esa capa de hielo tan gruesa que a veces es capaz de sostener a muchas personas, ¿no? En una pista pueden haber cientos de personas. Después se empieza a adelgazar, ¿sí? Y en algunas ocasiones, o en películas uno ha visto, ¿no?, que a veces cuando la capa está muy delgada, ¿cierto?, se pueden hasta romper y se caen dentro de esa agua tan fría, y digamos que se pueden lastimar o se pueden hasta ahogar. Y este ejemplo lo coloco, ¿por qué? Porque precisamente en este capítulo número 6 es cuando Job habla, ¿sí? Después de que habló su amigo, su grandioso amigo Elifaz, ¿sí?, Job le responde, ¿sí? Y acá podemos ver la variabilidad, ¿sí?, y la volubilidad, como dirían, de un ser humano, como esa capa de hielo, ¿sí? En uno de los evangelios dice que debemos construir nuestra casa ¿sobre quién? Sobre la roca, ¿sí? No sobre la arena, porque llega el viento o llega algo y se la va a llevar, ¿cierto? Debemos construirla sobre la roca. Y precisamente cuando uno pone su confianza en un hombre, o cuando uno pone una confianza en un ser humano, pues esa capa de hielo se va adelgazando y no va a ser duradera. No va a ser como la roca, que es Cristo, en donde debemos estar plantados. Y así venga tormentas, dificultades, pues no va a suceder nada. Nuestra fe no va a decaer. Amén. Así que vamos a leer los dos primeros versículos de Job 6, ¿sí? Dice el versículo 1 y 2. Dice: respondió entonces Job y dijo: ¿sí?, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente, ¿qué? En balanza, ¿cierto? ¿Sí? Entonces acá, número 1, podemos ver que Job estaba clamando por una súplica. Ya sabemos que la prueba de Job no había sido nada fácil. Y en el capítulo anterior que vimos a Elifaz no le fue mucha ayuda, ¿sí? Realmente Elifaz insistió hasta el último que Job tenía un pecado oculto y que por eso era que le había pasado todo lo que le estaba pasando, ¿sí? Pero dice Job: ojalá pudieran pesarse mi queja y mi tormento, o sea, pudiera existir una balanza para determinar cuánto es lo que yo estoy cargando, ¿sí? Y Elifaz por ningún momento fue su ayuda en esta situación. Dice: fueran puestos igualmente en la balanza, ¿sí? Para que, digamos, ellos entendieran el dolor que Job estaba viviendo. Y el versículo del 3 al 5 dice: pesarían ahora más que la arena del mar, ¿sí? O porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido, ¿qué? Precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montes junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Sí?
Acá debemos tener algo en claro, y es que Dios no envía como hablábamos ahorita, en su naturaleza divina y santa. Él no está en la facultad de enviar terrores, ¿sí? De su esencia, ¿sí? Como esto es un libro poético, ¿sí? Hablan con mucho lenguaje poético, precisamente. Entonces, todas sus penas y todo lo que estaba sufriendo era tan pesado para Job, ¿sí? Que ya no lo podía, digamos, resistir. Pero uno también debe tener en cuenta, y es que Dios sabe hasta dónde usted y yo podemos aguantar, ¿sí? Es como si tuviéramos una tuerquita y Dios tiene esa llave, y Dios sabe hasta dónde Él puede apretar. Él sabe nuestra debilidad y sabe hasta dónde podemos llegar a sostener lo que estamos viviendo. No significa, ¿sí?, que Dios se va a llevar las cargas, porque en la Biblia dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? O sea, con Dios vamos a tener esas dificultades, pero van a ser muchos más llevaderas. Como hablábamos en un momento, si Job no hubiera tenido a Dios, si Job no hubiese conocido a Dios, muy seguramente él ya habría optado por suicidarse, por matarse, ¿sí? Ante semejantes situaciones y ante semejantes dificultades, ¿sí? Así que acá él estaba clamando por una respuesta. Por eso dice dos preguntas muy interesantes: ¿acaso gime el asno montes junto a la hierba? O sea, ¿acaso cuando uno está bien, cuando uno está en las dificultades, uno clama de esa manera? ¿Acaso cuando el buey muge, ¿sí?, junto a su pasto? O sea, ¿acaso cuando uno está realmente bien hay clamor igual que cuando uno está mal? Y muchas veces como seres humanos solo buscamos a Dios en esos momentos de depresión, ¿no? Como que, no he orado, no he buscado de Dios. Es hora de buscar a Dios, porque hay una situación difícil o porque hay una enfermedad. Porque cuando estamos en esos pastos verdes, como dice Salmo 23, muchas veces estamos en esa zona de confort y no hay, digamos, tal vez motivos tan humanos por los cuales poder orar, ¿sí? Pero sabemos que cuando hay una situación difícil, ahí es cuando Dios empieza, ¿sí?, a apretar esa tuerca, y entender que no solo debemos buscar a Dios en esos momentos difíciles, sino también en los momentos de abundancia, en los momentos donde hay esos pastos verdes. Y dice el versículo 6 y 7: se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara del huevo, las cosas de mi alma no quería tocar, son ahora ¿qué? Mi alimento. Imagínense con lo que Job se estaba alimentando, ¿sí? O sea, no sabemos con qué, porque quedó sin nada. Y dice que las cosas con las cuales él no quería tocar, tal vez basura, tal vez, ¿sí?, eso era ahora ¿qué? Su alimento. Dios permitió que Job viviera una situación muy extrema, ¿no? Una situación supremamente difícil. Pero sabíamos y sabemos al leer todo esto que Dios estaba allí. Dios siempre estuvo con él. A pesar de que Dios no se pronuncia por ninguno de estos capítulos o le habla, ¿sí?, o le da una palabra, digamos, Job en el fondo de su corazón sabía que Dios estaba con él. Y sigue diciendo el versículo 8 y 9: ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios, quebrantarme, que soltara su mano y acabara ¿qué? Conmigo, ¿sí? Acá Job estaba cuestionando la justicia de Dios, ¿sí? Está diciendo, pero ¿por qué Dios no mejor acabó conmigo? ¿Por qué ya me quita toda esta pena? Estaba, digamos, juzgando, ¿sí?, o estaba en contra de la soberanía de Dios. Y hay muchos que hemos pasado por ese momento donde decimos, pero ¿por qué Dios permite estas cosas en el mundo, o en mi familia, o en el planeta, o en X o Y situación? Y ahí es donde entendemos que, como siempre hemos hablado, Job habla y nos muestra un Dios soberano, ¿sí? Muestra un Dios que es el Todopoderoso y que Él hace lo que quiere, ¿sí? Él hace lo que quiere, porque es Dios. Amén. Así que sigue diciendo en el versículo 10 y 11: sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor, sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo,
¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Job tenía una incertidumbre tremenda porque no sabía qué iba a pasar con él, ¿no? Si él se iba a morir, o si iba a seguir vivo, si Dios lo iba a dejar vivo, o qué más le iba a acontecer, ¿sí? Y estaba en una situación crítica. Yo no sé cuántos, si hubiésemos vivido lo que Job vivió, cuántos hubiésemos podido resistir semejante prueba. Que nuestros hijos se murieran, ¿sí? Que quedáramos en la calle sin nada, y que vinieran personas sobre el hecho a decirle que uno está así por su pecado oculto, y que uno tuviera la conciencia de que eso no es así, de que es ¿por qué? Porque Dios es soberano y Dios permitió, ¿sí? Y si uno ve los finales capítulos de Job, uno entiende que cuál era el propósito de Dios a través de esta situación, que Job conociera a Dios, porque dice, y de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Más ahora, o sea, Job dice, ahora sí, Señor, ahora sí te puedo decir que te conozco. Antes, como que te había oído, como que me eras conocido. Y uno dice, tremendo, porque al inicio dice, oh Job, varón justo, recto delante de Dios. ¿Y cómo así que no lo conocía aún? Y ahí uno se da cuenta, y es por eso que le pide a uno a Dios que cada día le ayude a uno a conocerlo aún más. Sí, nos falta cada día. Y cada día es una oportunidad de poderle conocer. ¿A través de qué? De este libro que se llama La Palabra de Dios. Amén. Bueno, el versículo 12 y el 13 dicen: ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? O sea, ¿será que mi cuerpo va a resistir tanto? ¿Sí? O sea, va a resistir que, como dicen, ¿será que soy de hierro para no sentir? ¿Sí? ¿Será que soy muy frío, o mi corazón es de piedra para no sentir todo esto que me está pasando? Y el 13 dice, no es así, que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado. O sea, él entendía que estando en esa situación ni siquiera por él mismo se podía valer. Dicen que esta enfermedad que le dio a Job, ¿sí? Como era en todo el cuerpo y eran llagas, dice que desde su punta de su cabeza hasta la planta de los pies, ¿cierto? Y muchos lo relacionan con esa enfermedad que se llama elefantiasis, y es una enfermedad súper extraña, que han habido casos en la India, pero digamos que esa enfermedad hace que se coloque la piel tan gruesa que empiezan digamos a crear fisuras y escamas, exacto, y se empiezan a generar esas llagas, ¿sí? O sea, y uno no, digamos que uno se quemó con algo y le sale, ¿sí? Y es un dolor que será en todo el cuerpo, ¿sí? Nomás solo de la aflicción de estar y de pensar que sus hijos se murieron, de que sus amigos no le sirven como para mucho, y sobre el hecho del dolor corporal de Job, digamos que era muy tremendo, ¿no? Esta situación, el no poder acomodarse para un lado para dormir ni para el otro, por todas las llagas que tenía en su cuerpo, y el tenerse que valer para poderse alimentar, porque él dice que en este versículo 13 dice, no es así, que ni aún a mí mismo me puedo valer. O sea, que yo no puedo hacer las cosas solo, o sea, ni puedo ir, tal vez ni se podría alimentar solo, no lo sabemos, pero tenía una dependencia de las otras personas, había quedado en una situación muy crítica. Y dice el versículo número 14, dice, el atribulado es consolado, ¿por qué? Por su compañero, aun aquel que abandona el temor ¿de qué? Del omnipotente. Aquí esta respuesta se le está dando a Elifaz, ¿sí? Porque le está diciendo, vea, el compañero, ¿qué hace? Pues como yo soy el atribulado, usted es el que tiene que consolarme, que ayudarme, ¿cierto? Elifaz en ningún momento se puso en los zapatos de Job. Elifaz, a través de su sabiduría humana, lo único que hacía era reiterarle que qué pecado tenía para que le hubiera pasado todo eso. Pero en ningún momento le dijo, te entiendo, Job, vamos a orar, vamos a encomendarnos a Dios y voy a estar contigo para lo que necesites. Por ningún lado uno ve esas palabras, ni de Elifaz ni de sus otros amigos. Por ahí del último amigo es como el más, digamos, sabio de los que le habló a Job.
pero realmente Job estaba esperando, ¿sí?, ese consuelo, ¿sí?, digamos, de una persona. Cuando uno está en una situación difícil, ¿cierto?, no es chévere que uno hable con una persona y así es la otra persona no le diga nada, pero uno desahogarse y que lo escuchen y ya, y uno dice, uy, gracias por ese consejo, y uno ni siquiera dijo nada, ¿cierto? Ya uno se descargó y uno dice, gracias por escucharme. Eso, muchas veces no hay que decir nada, simplemente ser un buen escucha. Y eso le dicen a uno como esposo, ¿no? Que los esposos, nosotros hablamos más o menos 7,000 palabras al día y las mujeres hablan como 30,000 palabras al día, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando uno llega por la noche donde la esposa y uno pues ya gastó sus 7,000 palabras, porque uno 7,000 y ya ahí se acabó, ¿sí? Pero entonces llega a las 8 o 9 de la noche y uno ya se va a acostar y la esposa va a estar como en la 21,000, entonces le faltan 9,000 y empieza la carrera de la rima, ¿cierto? Pero uno tiene que ser muy buena escucha, ¿cierto? Exactamente, pero uno tiene que ser muy buena escucha, ¿sí? Tal vez los hombres somos más de menos palabras, pero aún así debemos saber escuchar, digamos, a la esposa, ¿sí? O si somos hijos, escuchar a nuestros padres, ¿cierto? O si somos hermanos en la iglesia, escuchar al otro, ¿sí? Debemos, algo que nos cuesta, vea que uno en la música, uno se da cuenta que uno no sabe escuchar, ¿sí? A veces uno, no sé, está escuchando una canción, pero escucha solo como el sonsonete, pero vaya y le pone atención a la letra, por ejemplo. Uno dice, uy, pero yo no sabía que esa letra decía semejantes cosas, ¿sí? Y ahí es donde uno aprende a escuchar, ¿sí? A escuchar detenidamente, digamos, en una cuestión así. Y acá a Job le faltaba a esa persona que lo pudiera escuchar, que se colocara en sus zapatos, ¿sí? Porque dice, el atribulado es consolado por su compañero, no me acusa, no me juzga, porque vea, yo no he hecho nada. Dice el versículo 15, pero mis hermanos me traicionaron, ¿como qué? Como un torrente, pasan como corrientes, ¿qué? Impetuosas. O sea, no les importa mi situación, sino pasan como si nada. En ningún momento se detienen y le dicen, te entiendo, listo, no te va a juzgar lo que pasó, ya, vamos adelante, vamos a orar y vamos a salir de esto. De eso se trata lo que hablamos ahorita, la exhortación. ¿Qué dice en Mateo 18 o en Lucas 14 cuando habla de qué pasa si hay dos hermanos en la congregación que tienen alguna dificultad? Dice, llámelo, ¿sí? Exhórtelo y dígale con amor pues que no lo haga. Que si este hermano no escucha y sigue haciendo lo mismo, bueno, la próxima vez traiga 2 testigos, ¿cierto? Y le dice al hermano delante de los dos, no, que todavía no quiere escuchar. Entonces ya lo para en la iglesia públicamente y lo dice delante de toda la congregación, no, que todavía no. Entonces ahí tiene el derecho de expulsarlo, decirle, aquí ya no puede más. Pero siempre hay un proceso. Entonces la gente a veces, o uno como humano, se salta eso y es implacable y lo que hace es ¡fum!, pasar por encima de esa persona, ¿sí? Y donde uno entiende que Dios, sabemos que Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de oportunidades, pero también Dios es un Dios de disciplina y Dios es fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, lastimosamente, a pesar de que aquí no habían hablado los otros compañeros o amigos de Job, pero Job tenía en alta estima a este primer compañero porque decía que era el más sabio. Entonces yo creo que Job dijo, no, pues si este man es el más sabio, imaginen los otros que me van a decir. No, pues no creo esperar cosas buenas de los demás. Y el del 16 dice que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen en su lugar. Y el 18 dice, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Si es que acá nombra Temán, y Temán, ¿qué era? La tierra de Elifaz, porque él era temanita, ¿no? Sí, era de esa tierra. Entonces acá le está diciendo, sí, vinieron ustedes que son los más sabios y los que dan los mejores consejos acá de todo el reino, de toda la zona,
Pero vea, ustedes quedaron avergonzados porque ustedes están diciendo cosas que no son. Eso era lo que le estaba queriendo decir a Elifaz, ¿sí? Dice, porque vinieron hasta ellas y se hallaron ¿qué? Confusos, no entienden lo que me está pasando en este caso a mí. Y dice el versículo 21, ahora ciertamente, como ellas sois ¿qué? Vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Una de las cosas que vieron en Job, o sea, los amigos cuando lo vieron, sintieron ¿qué? Temor. ¿Sí? O sea, vieron, por eso Job les dice, vieron el tormento y en vez de consolar y en vez de levantar y ayudar y orar por ese hermano, lo que hicieron fue como, uy, no, ¿qué tal si me arrimo? Entonces por ahí me pega la maldición o ahí me transmite esa enfermedad, ¿cierto? Por eso sigue diciendo el versículo 22, os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. ¿Sí? Acá está diciendo, venga, ayúdeme a pagar mis deudas, ayúdeme a solucionar esto que estoy pasando, ¿sí? Yo les estoy pidiendo al caso que me den para solucionar estos inconvenientes, ¿sí? Y el verso 26 dice, pensáis censurar palabras y los discursos que de un desesperado, que son como el viento, ¿sí? Ellos creían que por el hecho de que Job estaba diciendo eso, yo creo que le están diciendo, no, cállese Job, no diga eso, ¿sí? Porque ellos tenían en su mente que Job había pecado, que el pecado había sido muy grave. Yo creo que pensaban que, no sé, había cometido asesinato o que digamos que en esa época uno dice, no, es que ahorita la sociedad está corrompida, ¿no? Está más corrompida que antes. Pero vea que en esa época también eran muy corrompidos, porque había mucho, por ejemplo, incesto, ¿sí? Había mucho, el papá se metía también con la hija o se metía con la familiar, había hasta pedofilia, hombres grandes con niños, ¿sí? Y en ese tiempo. Entonces yo creo que ellos pensaban que Job había cometido alguna cosa de esas tan terrible para que estuviese como estaba en esos momentos, ¿sí? Dice el versículo, ahora se me perdió, 27. También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. O sea, acá Job lo retó, y no solo a Elifaz sino a los demás. O sea, dígame si realmente estoy diciendo mentiras. Sí, mírenme y verá que no le estoy. Yo creo que Job, si él hubiera cometido algún pecado, pues en esa situación, pues uno para qué va a ocultar un pecado después de todo eso que le pasó. Sí, vea, yo hice esto y aquello, sí, pero Job, por eso les está diciendo, ahora pues si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de ustedes, a ver si realmente estoy diciendo mentiras. No es así, no es así, ¿sí? Y ahí es donde, ¿se acuerdan el ejemplo que les colocaba del hielo? ¿Sí? Estos amigos, o en la vida, las personas que nos rodean, cualquier persona que sea humana, ¿sí? Todos somos como esa placa de hielo. Al inicio podremos parecer fuertes, ¿sí? Pero en algún momento nos vamos a debilitar. Y en algún momento, si esa persona puso nuestra confianza total en nosotros, yo me puedo quebrar y esa persona se puede hundir y se puede maltratar y se puede ahogar. ¿Sí? Digamos que, y acá la hermana Blanca y la hermana Nelly sabe que nosotros, digamos, experimentamos algo, pues no lo experimenté directamente porque no asistí a esa iglesia, pero experimentamos algo muy fuerte, ¿sí? Y fue de un pastor que precisamente yo creo que toda la congregación tenía puesta su mirada, ¿sí? O teníamos, porque me meto ahí, puesta la mirada era en el hombre, ¿sí? Y ese es uno de los errores que uno, digamos, no debe cometer. Cuando uno predica la palabra de Dios, uno debe mostrar es a Dios, no a Cristo, no a Dios, perdón, no a Dios, no a mí, sino a Dios, ¿sí? Uno debe mostrar la cruz, uno debe mostrar a Cristo, ¿sí? Con eso el día que Dios no permita que esa placa de hielo se rompa en mi vida, caiga, desfallezca, ¿sí?
pues la gente que está parada no esté parada sobre ese hielo, sino esté parada sobre la roca. ¿Sí? Porque no solamente en nuestra iglesia, digamos, o en esa iglesia que, digamos, conocí y estuvimos mucho tiempo congregándonos, eso ha pasado, digamos, en muchos lugares, ¿sí? Pero lastimosamente la gente sale herida, o uno sale herido porque su confianza estaba en el hombre, en ese pastor, en ese líder, ¿sí? Si nuestra mirada no hubiese estado en ese varón o en esa persona, pues sencillamente nos hubieran dividido las familias, no hubiera habido resentimiento entre las personas, no hubiera salido de ahí, digamos, muchos problemas, ¿cierto? Entonces, acá, digamos, Job les estaba pidiendo misericordia, que entendieran los amigos, ¿cierto? Que número uno, que los pecados de él, porque él era pecador, pero digamos que eso no lo llevó a esa prueba, sino que fue la soberanía de Dios, ¿sí? Pero también uno puede ver, y a través de esto Dios le enseña que su confianza y la confianza de nosotros debe estar expuesta en la roca. O sea, nosotros debemos estar cimentados en la roca, porque el día que yo falle o que usted falle, yo por eso no me puedo desmoronar, y yo por eso no me puedo entonces alejar de Dios, ¿sí? No, ¿por qué? Porque mi mirada debe estar en Cristo, ¿sí? Mi mirada debe estar en Cristo. Y sabemos que Cristo tiene muchos nombres, ¿no? Y uno de esos nombres es la roca. Por eso una predicación que tenga la palabra de Dios y que sea bíblica, siempre va a mostrar la cruz. Que es que usted va a predicar, no sé, de la familia, siempre debe mostrar la cruz. Que usted va a predicar de los dones del Espíritu Santo, siempre tiene que mostrar la cruz. Que va a predicar de la creación, siempre hay que mostrar la cruz, ¿sí? Porque entonces, ¿qué sucede? A veces la gente, o digamos esos líderes o esos pastores, no muestran la cruz, sino se muestran ellos, muestran sus experiencias. Es que a mí, yo hice, me hicieron y ahora soy así, pero en ningún momento mostró la cruz, el sacrificio, lo que hizo Cristo. Es que es Él, no soy yo, ¿sí? Y ahí es donde uno empieza a colocar la mirada en personas, y eso no debería ser así. Amén. Así que sigue diciendo el versículo 29 y 30: volved ahora y no haya ¿qué? Iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. Vea que hay una palabra que hablamos ahorita en la escuela y es iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La práctica y deleite del pecado, ¿sí? ¿Qué es deleitarse en el pecado? Pongo un ejemplo. Estoy, digamos, como cristiano, me pongo a ver pornografía. Mire, uy, Señor, perdón, listo. Después veo un anuncio y sigo mirando. Y después sigo mirando y sigo y ya me quedé ahí, ¿sí? Y sigo y pido perdón, pero sigo en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya no es pecado, ahora se convirtió en ¿qué? Iniquidad, porque ya me estoy deleitando. ¿Y porque viene qué? Vienen pensamientos que le dicen, tranquilo, es una vez, ¿sí? Y eso yo creo que pasa en cualquier tipo de pecado, ¿sí? Digamos que, pongo un ejemplo, en este caso con la pornografía o un pecado sexual, pero eso pasa, por ejemplo, con la mentira, ¿sí? Que uno dice una mentira, pero fue una mentira, y una mentira blanca, hoy le dicen, o piadosa, o chiquitica. Y en la Biblia dice que todos los mentirosos, ¿sí? Y dice, no, los que digan mentiras blancas, esos pasan la prueba, no, dice todos los mentirosos. Y uno debe entender que la mentira es mentira. Así le duela a esa persona que uno le diga la verdad, o me lleve a generar un conflicto, créame que Dios va a respaldar, por ejemplo, la verdad, siempre. Dios va a respaldar la verdad, ¿sí? Por eso cuando hay iniquidad es cuando yo me deleito en ese pecado. Lo hago, me dicen no lo haga, me llaman la atención y sigo. Y lo que les decía ahorita, se hace el protocolo que dice Mateo, pero no quiere aceptar, pues ya, ¿sí? Dice en Romano que Dios los entregó a sus propios razonamientos y los dejó que se volvieran un 8, ¿sí? Aquellos que no quisieron creer. Y el versículo 30 dice, ¿hay iniquidad en mi lengua? O sea, ¿estoy diciendo mentiras?
le dice Job, ¿realmente usted cree que yo estoy incurriendo en un pecado y lo que les estoy diciendo es mentira? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas, las cosas que no son de Dios y que sí son de Dios? Job tenía a Dios, no lo conocía como lo conoce allá en el capítulo 42, pero Job conocía a Dios, ¿sí? Y sabemos que no había iniquidad en quién, en su lengua, ¿sí? Por eso le dice, ¿será que yo estoy diciendo mentiras? ¿Por qué ustedes no me creen? Así que, como conclusión, queridos hermanos, cuando Dios calla, van a venir muchas voces y los hombres van a hablar. Y ahí es donde también debemos tener discernimiento de qué saber escuchar y de que esas palabras tal vez que vengan hirientes no nos vayan a afectar, porque a Job le afectaron, ¿sí? Tal vez unas más que otras, pero tal vez este amigo Elifaz, digamos, fue muy diplomático, pero tal vez a nuestra vida vendrá gente que no sea tan diplomática y puedan ser tal vez hasta altaneros y tal vez hasta groseros con nosotros. ¿Por qué? Por el hecho de ser hijos de Dios. Pero cuando Dios calla, no significa que Dios no esté ahí. Dios siempre va a estar ahí, y esa es nuestra esperanza. El hombre podrá decir y planear, pero nuestra vida está en las manos de Dios. Rusia podrá decir que va a mandar una bomba nuclear y va a destruir este planeta, pero nuestra vida está en las manos de Dios, ¿sí? El presidente podrá decir muchas cosas, la gente podrá apoyar el aborto, la ideología de género, pero la última palabra la tiene Dios, y esa es nuestra confianza, ¿sí? Dios permite que hombres hablen sin sentido, ¿sí? Para que entendamos de quién viene nuestro socorro. Dios permite que hayan esos instrumentos que hablen palabras vanas para que nosotros entendamos y diferenciemos quién es la voz de Dios y quién es la voz humana y de un razonamiento que va en contra de lo que dice Dios. Dios nunca va a ver lo que mira el hombre. Dios va a ver siempre nuestro corazón, ¿sí? Dios nunca vio a Job en su condición de sus llagas y no, Dios siempre vio fue que y le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Por qué? Porque Dios ya lo había visto antes que Satanás viera a Job. Amén. Así que si Dios calla, no significa que Dios no esté ahí. Dios está ahí. Amén. Así que no seamos sino no coloquemos nuestra confianza en esas capas de hielo gruesas. Coloquemos nuestra confianza en Dios, ¿sí? Bien dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre va a fallar, usted va a fallar, yo le puedo fallar, usted me puede fallar, pero ahí es donde está el amor, ahí es donde está el exhortarnos y ayudarnos. Todos acá, nuestra esposa nos puede fallar, nuestros hijos nos pueden fallar, yo le puedo fallar a mi esposa, yo le puedo fallar a mis hijos. Oro porque no sea así, y esa es nuestra petición. Amén. Pero somos humanos, y pedimos a Dios que nos ayude cada día y que no permita, como dice el Padre nuestro, no caigamos en la tentación. Amén. Y que siempre nuestra mirada esté en la cruz. Señor, te damos gracias, Dios, por esta mañana.